El día de hoy continuamos con nuestra serie, La Mesa de Jesús, y el título del día de hoy es La Mesa de Jesús, donde los peregrinos comen. La Mesa de Jesús, donde los peregrinos comen. Así que empecemos definiendo lo que es un peregrino, ¿verdad? Si en la mesa de Jesús es donde los peregrinos comen, la pregunta es, ¿qué es un peregrino? Y si vas al diccionario vas a encontrar esta definición que dice que un peregrino es una persona que viaja con el propósito de llegar a un lugar sagrado. Y todos nosotros o hemos sido peregrinos en algún momento, ¿verdad? Hablando de una manera práctica, o te ha tocado ver a peregrinos a la orilla de la carretera muchas veces, ¿verdad? Vas manejando y ves a las personas caminando que se dirigen a un lugar sagrado. Pero en nuestra vida cristiana, este viaje trasciende lo físico. No es hacia un lugar geográfico, ¿verdad? Sino hacia una relación profunda y cercana con Dios. Y lo más importante es que culminará con un encuentro cara a cara con Dios. Y este principio, ¿verdad? Lo leemos en el Nuevo Testamento, donde se nos identifica a nosotros, a los cristianos, como peregrinos aquí en la tierra. Estamos de paso. Y la pregunta es, si estamos de paso, ¿a dónde vamos? Los años que vivamos aquí en la tierra, sean 50, sean 100 años, ¿a dónde vamos? Y de acuerdo a las Escrituras, el destino final es un encuentro con Dios cara a cara. Entonces nosotros como peregrinos no estamos viajando a un lugar físico, estamos viajando a una relación más cercana y profunda con Dios y a un final donde nos encontraremos cara a cara con Él. Por eso, en nuestro contexto, quise hacer esta definición de peregrino. Esta sería la definición de peregrino que se aplicaría a nosotros. Y es la siguiente: un peregrino es alguien cuya vida entera se convierte en un viaje dedicado a caminar con Dios en esta tierra, aunque de forma imperfecta, hasta el día en que finalmente lo vea cara a cara. Otra vez, déjalo, vuelvo a leer porque creo que es importante que captemos el concepto de peregrino aplicado a nosotros. Un peregrino es alguien cuya vida entera se convierte en un viaje dedicado a caminar con Dios en esta tierra, aunque de forma imperfecta, hasta el día en que finalmente lo vea cara a cara. ¿Sí? Esa sería la definición que se aplica a nosotros. Y hablando de los peregrinos, el salmista escribió lo siguiente, y es bueno que pongamos mucha atención a las palabras del salmista. El salmista escribe esto, dice: dichosos los que reciben de ti sus fuerzas, cuyos corazones están en la peregrinación. Cuando pasan por el valle de lágrimas, lo convierten en lugar de manantiales. Cuando la lluvia llena los estanques. Mientras avanzan, cobran más fuerzas, verán a Dios en Sión. Estos eran los peregrinos que caminaban al templo en Jerusalén. El salmista escribe esta canción, escribe esta oración y está hablando de los peregrinos que caminaban para llegar al templo de Jerusalén. Por una parte tenemos la descripción literal de la peregrinación, por dónde pasaban, por los valles que pasaban, pero al mismo tiempo tenemos una descripción espiritual de la peregrinación, ¿sí? Y es esa descripción espiritual la que se aplica a todo peregrino que camina con Dios. Quiere decir que las verdades espirituales que encierra este pasaje se aplican a nosotros que también somos peregrinos en esta tierra, que estamos caminando con esta tierra con el fin, con el propósito de encontrarnos con
Dios. Así que el día de hoy lo que quiero hacer es hablar de cada una de las descripciones espirituales que hace el salmista acerca de los peregrinos. Así que veamos la primera. Dice el salmista: dichosos los que reciben de ti sus fuerzas, cuyos corazones están en la peregrinación. ¿Sí? Alegres, dichosos. Ahora, que en el viaje de nuestra vida, que en el viaje con y hacia Dios necesitemos fuerzas y que estas fuerzas vengan de Él mismo, no nos debe de sorprender. ¿Cuántos de ustedes, verdad? Si tú eres un adulto, tú sabes que la vida no siempre es fácil, que el caminar con Dios no siempre es fácil. Así que el reconocer que necesitamos fuerzas para avanzar en la vida, para caminar, para mantenernos fieles, para mantenernos cercanos a Dios, necesitamos fuerzas. Pero tú y yo sabemos que esas fuerzas vienen también de Dios mismo. Hay una ley física que dice que todo objeto en movimiento requiere una fuente constante de energía que lo mantenga en movimiento. ¿Alguna vez has tratado de manejar o de viajar en tu carro sin echarle gasolina? No se puede, ¿verdad? Se requiere que la fuente de energía constante esté ahí. ¿Alguna vez has tratado de utilizar algún electrodoméstico sin conectarlo? Tampoco se puede, ¿verdad? Ningún objeto entra en movimiento si no tiene una fuente de energía que lo impulse y lo mantenga en movimiento. Bueno, lo mismo podemos decir en términos espirituales. Ningún ser humano, ningún hombre, ninguna mujer puede avanzar en su caminar con Dios, puede avanzar en su peregrinaje para llegar a ver a Dios sin una fuente de energía constante. Obviamente tú y yo sabemos que el que nos da las fuerzas es Dios mismo. Él es nuestra fuente de energía, la que nos mantiene en movimiento. ¿Sí? En la última cena, y voy a estar hablando de algunos pasajes que cosas que Jesús habló con sus discípulos en la última cena. En la última cena Jesús dijo: yo soy la vid verdadera. Vosotros, o yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. Y aquí Jesús nos está dando esta imagen, ¿sí?, de la vid. Jesús nos está mostrando cómo esta realidad de que tú y yo necesitamos fuerzas para avanzar en nuestra vida, para caminar cerca de Dios, y que Él mismo es el que nos da esas fuerzas. Jesús nos lo explica poniendo la imagen de la vid. Jesús nos recuerda que nuestra fortaleza, que nuestro sustento, nuestra capacidad de seguir avanzando dependen completamente de nuestra conexión con Él. Totalmente, ¿sí? Él es nuestra fuente de energía. Así como la planta de la vid es la fuente de energía de los pámpanos, de las ramas, ¿sí? De la misma manera, ¿verdad? Jesús es nuestra fuente de energía. Y hay algo interesante, ¿verdad? Cuando tú y yo vemos una imagen como la de esta planta, de esta vid, obviamente nosotros solamente vemos una planta. Para nosotros es un todo, ¿sí? Pero Jesús hace esta imagen y dice: no, yo soy la planta. Yo soy el que tiene raíces. Yo soy el que produce la energía. Yo soy el que produce la fuerza. Yo soy el que produce la saliva. ¿Cómo se llama? ¿Sábila? ¿Sí? Es el que produce la sábila, lo que las plantas necesitan, ¿sí? Yo soy la fuente de energía. Y ustedes son los pámpanos. Ustedes son las ramas. Pero a simple vista es una sola planta. Y podemos pensar eso acerca de nosotros. Mientras nosotros nos mantengamos unidos a Jesús, obviamente no somos Jesús, obviamente no somos la fuente de energía en nosotros mismos. Somos los pámpanos, somos las plantas que estamos apegados a Jesús, que estamos junto a Jesús, y es lo que nos permite avanzar, ¿sí?
Y pensando en eso, hice este pensamiento que dice: qué felices son aquellos que reciben de Jesús sus fuerzas mientras avanzan por el camino que los lleva a Dios. Y eso debería de aplicarse a cada uno de nosotros. Que tú y yo sepamos que somos felices porque recibimos de Jesús nuestras fuerzas. Y tal vez, dependiendo de dónde estés en tu vida, esta idea que recibimos de Jesús nuestras fuerzas, tal vez no lo tengas tan presente. Pero obviamente si tú has pasado por situaciones difíciles, por situaciones que tú pensaste, si eso me llegara a suceder a mí, yo no lo soportaría. Si eso me llegara a pasar a mí, yo no sé si lo podría sobrevivir, si lo podría aguantar. Pero luego pasaste por una dificultad, pasaste por un problema. ¿Y sabes qué sucedió? Tuviste las fuerzas para soportarlo, tuviste las fuerzas para salir adelante. Y déjame decirte cuál es la razón. La razón es porque tus fuerzas llegaron de parte de Dios. Hay ocasiones en las que yo veo personas aquí en la iglesia, pero en la vida, ¿verdad? Que los ves que están pasando por pruebas difíciles, por enfermedades, por problemas fuertes. Y tú los ves y dices: yo no sé si yo podría. Yo no sé si yo podría seguir avanzando si me pasara lo que a ellos les pasó. Pero debemos entender eso, la razón por qué las personas lo pueden hacer, por qué las personas pueden soportar esas situaciones difíciles, es porque reciben de Jesús sus fuerzas. Y esa debe ser nuestra esperanza, que cualquier situación por la que nosotros pasemos, no estoy diciendo que va a ser fácil, no estoy diciendo que no vamos a sufrir, pero cualquier situación por la que pasemos podemos tener la esperanza de que Dios nos va a dar las fuerzas necesarias para soportar esas dificultades, para soportar esos problemas. Y qué importante reconocer que es de Él de quien recibimos nuestras fuerzas. Pero el salmista escribe o describe una condición esencial para quienes desean recibir de Jesús sus fuerzas. ¿Sí? Dice el salmista: su corazón debe de estar en la peregrinación. Dichosos son los que reciben de Dios sus fuerzas, aquellos que su corazón está en la peregrinación, en un caminar que los lleve a Dios. Entonces, ¿cuál es la condición para que tú y yo sepamos que vamos a recibir de Jesús nuestras fuerzas? O tengamos la confianza de que vamos a recibir de Jesús nuestras fuerzas cuando pasemos por dificultades, cuando pasemos por problemas. Es que nuestro corazón esté en la peregrinación. En otras palabras, que nuestro corazón esté enfocado en nuestro caminar, que nos está acercando a Dios y que culminará cuando lo veamos cara a cara. En la última cena, Jesús también les dijo a sus discípulos que ellos ya conocían el camino para llegar a Dios. Así les dijo literalmente, les dijo, está con ellos, imagínatelo en la cena, en la mesa, está platicando con ellos y les dice: ustedes ya conocen el camino que los llevará a Dios. Entonces Tomás le dijo: Señor, ¿cómo puedes decir que ya conocemos el camino? Porque obviamente para ellos era algo extraordinario lo que Jesús estaba diciendo. ¿Cómo que ya sabemos el camino para llegar a Dios? Entonces Jesús les dijo, este pasaje muy famoso que tal vez te lo sabes de memoria. Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, aquí está el secreto para recibir de Dios nuestras fuerzas. Nuestro corazón debe de estar en la peregrinación. Nuestro corazón debe de estar enfocado en el camino que nos lleva a Dios. ¿Y cuál es ese camino? Jesús es el camino. Jesús es en quien nuestro corazón debe de estar enfocado. ¿Y qué significa estar enfocado en Jesús? Significa, obviamente, amarlo, pero tener la firme intención de obedecerle.
Al principio dije, ¿verdad?, que en nuestra peregrinación caminamos con Jesús, pero de manera imperfecta. Y es la verdad, ¿verdad? Aunque nos duela reconocerlo. Obviamente, yo sé que quisiéramos caminar con Él de una manera más íntegra, más perfecta, pero la realidad es que caminamos con Él de manera imperfecta. No siempre hacemos lo que Jesús nos enseña, no siempre hacemos lo que Jesús espera de nosotros, pero estar enfocados en el camino es no darte por vencido. Aún si fallas, aún si te equivocas, es no darte por vencido, mantenerte enfocado, que la decisión de tu vida sea seguir a Jesús, caminar siguiendo los pasos de Jesús. Eso es vivir enfocado en Jesús, que nuestros ojos, que nuestro corazón estén en el peregrinaje. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy el camino. ¿Te preguntas cómo puedes llegar a Dios? ¿No sabes qué hacer? ¿Estás confundido? Tal vez has escuchado tantas cosas, tal vez has escuchado tantos sermones, tal vez has tenido malas experiencias en la iglesia que ahora dices, no sé cómo llegar a Dios. La respuesta es muy sencilla, Jesús es el camino. Si hacemos todas las cosas a un lado y simplemente ponemos nuestros ojos en Jesús, es más fácil que lleguemos a Dios. ¿Por qué? Porque Él es el camino. Déjame decirte esto, qué felices son aquellos que comprenden que en esta vida el camino que los lleva, que Jesús es el camino que los lleva a Dios. Otra vez, qué felices son aquellos que comprenden que en esta vida Jesús es el camino que los lleva a Dios. Porque a veces tú y yo podemos tener ideas equivocadas de qué es lo que nos puede llevar a Dios. A veces pensamos que la religión nos lleva a Dios, que nuestro esfuerzo personal nos lleva a Dios. Pero la respuesta es no. Jesús es el camino. Jesús es el que te lleva a Dios. ¿Y qué sucede cuando tú realmente entiendes, comprendes que Jesús es el camino que te lleva a Dios? Te conviertes en un peregrino apasionado. Te conviertes en un peregrino lleno de devoción. Porque tú estás convencido, tú estás seguro que el camino a Dios es Jesús. No es la iglesia, no es la religión. No es el legalismo, es una persona, es Jesús mismo el que nos lleva a Dios. Cuando tú y yo entendemos eso, es entonces que nuestros ojos estarán en la peregrinación. Es entonces que vamos a vivir todos los días con la firme intención de seguir los pasos de Jesús. Ese es el llamado para nosotros como cristianos, seguir los pasos de Jesús. Y a veces como cristianos creo yo que nos confundimos, porque leemos la Biblia, ¿verdad? Y encontramos estos pasajes, especialmente en el Antiguo Testamento, que parecen decirnos en la dirección en la que debemos de caminar, en la dirección en la que debemos de ir. Pero luego vemos los evangelios, vemos a Jesús y si somos honestos, pareciera haber algún tipo de contradicción en esos pasajes. Pero muchos cristianos han optado por decir, no, esto dice el Antiguo Testamento, esto dice la ley, esto es lo que tenemos que hacer. E ignoran lo que Jesús dice. Cuando el camino para llegar a Dios, con todo lo valioso, ¿verdad? Y hermoso y glorioso que es la Biblia no es el camino para llegar a Dios. Jesús es el camino para llegar a Dios. Y yo sé que frases como esa, ¿verdad? Puede como decir, Roberto, ¿qué estás diciendo? ¿Verdad? Pareciera que estoy poniendo a Jesús contra la Biblia. Esa no es mi intención. Pero sí la claridad que tú y yo necesitamos para decir Jesús es el camino que nos lleva a Dios. Lo que vemos en Jesús es el camino que nos lleva a Dios. ¿Sabes que cuando Jesús vino y en la última cena Jesús
hablando con sus discípulos, les dice que una de las razones por las que Él vino era para que la gente pudiera finalmente conocer a Dios. Piensa por un momento en esto. Jesús mismo declara, la razón por la que yo tuve que venir a la tierra es para que ustedes conozcan al Padre. Quiere decir que con todo lo bueno, todo lo increíble que conocemos de Dios a través de la Biblia, a través del Antiguo Testamento, no era suficiente para verdaderamente conocer cómo era Dios. Porque si el Antiguo Testamento, ¿verdad?, hubiera sido suficiente para conocer plenamente cómo era Dios, entonces ¿para qué vino Cristo? Cristo vino para que tú y yo pudiéramos realmente conocer cómo es el Padre, cómo es Dios. ¿Sí? Y tú y yo debemos de abrazar esa verdad. Porque estar enfocados en la peregrinación es levantar a Jesús en acto, ponerlo como lo máximo y decir, Él es nuestro camino. Por encima de todas las cosas, Él es nuestro camino para llegar a Dios. Luego sigue diciendo el salmista, hablando de estos peregrinos que tienen sus ojos puestos en Jesús. Dice, cuando cruzan por el valle de lágrimas, lo convierten en lugar de manantiales. Cuando la lluvia llena los estanques. Acuérdate, ¿verdad? El salmista está hablando literalmente de los peregrinos que iban a Jerusalén. Pero está también declarando estas verdades espirituales. Está diciendo, cuando cruzan por el valle de lágrimas, y así se llamaba, literalmente así se llamaba, un valle cerca de Jerusalén por donde tenían que pasar para llegar a Jerusalén. Se llamaba el Valle de Lágrimas. Y parte, ¿verdad? Si tú alguna vez has visto algún documental de la Tierra Santa, de Palestina, te darás cuenta, ¿verdad?, que alrededor de Jerusalén es puro desierto, ¿verdad? No hay agua, es desierto. Por eso se le conocía como el Valle de Lágrimas. Era difícil atravesar esos valles. Gente moría, cosas podían pasar en ese peregrinaje, ¿sí? Pero el salmista dice algo muy interesante. Cuando cruzan, estos peregrinos que van a buscar a Dios, que van caminando para encontrarse con Dios, cuando cruzan por el valle de lágrimas, lo convierten en lugar de manantiales. Cuando la lluvia llena los estanques. En la última cena, Jesús reconoce que sus discípulos inevitablemente cruzarán el valle de lágrimas. No el valle físicamente, ¿verdad? Pero la vida les presentará valles de lágrimas. Y eso sigue siendo una realidad, no solamente para los discípulos de Jesús, es una realidad para todo ser humano. En la vida pasamos por valles de lágrimas. Jesús es claro con sus discípulos, no por ser mis discípulos ustedes no van a sufrir. No por ser mis discípulos y ser salvos ustedes no van a pasar por dificultades en la tierra. Van a cruzar valles de lágrimas, le dice Jesús a sus discípulos. Se los dijo con estas palabras, les dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que pensando en esto, pensando que Jesús nos dice, en el mundo vas a tener dificultades, en el mundo vas a pasar por valles de lágrimas. Pero luego cuando vemos al salmista lo que dice de lo que hacen los peregrinos, que los peregrinos cuando pasan por valles de lágrimas los transforman en lugar de manantiales, donde la lluvia, dice, llena los estanques. Quiere decir que a pesar de que vamos a pasar por valles de lágrimas, Jesús nos llama a transformar nuestras propias experiencias de dolor y sufrimiento en oportunidades de crecimiento y maduración, donde su paz se hace presente. Ese es el llamado que cada uno de nosotros tenemos.
Tal vez tú has escuchado la frase, ¿verdad? No te hagas una víctima. Y esa frase la decimos, ¿verdad? Cuando alguien ha pasado por dificultades o está en medio de dificultades, no estamos negando que los problemas sean reales o verdaderos o lo que ha pasado haya sido difícil, pero el consejo, que es un buen consejo, es no seas una víctima, no te hagas una víctima, no adquieras una mentalidad de víctima. Lo que le estamos diciendo es, transforma esa experiencia de sufrimiento y de dolor en una oportunidad para crecer, para avanzar, para que la paz de Dios llegue a tu vida. No estoy diciendo que es fácil, no estoy diciendo que se nos da de manera natural, pero sabes que es cierto que aún nosotros es el consejo que damos, porque sabemos que si una persona adquiere o desarrolla una mentalidad de víctima, no le va a hacer bien en su vida, no le va a ayudar de ninguna manera. Tú y yo necesitamos transformar aún nuestros momentos difíciles en oportunidades para crecer, para avanzar, para que Dios nos llene de paz. Y déjame te hago esa pregunta. ¿Sabes cómo los peregrinos transformaban el valle en un lugar de manantiales? Porque así dice el pasaje, así dice el salmista. Cuando cruzan por el valle de lágrimas, lo transforman, lo cambian en lugar de manantiales. Y la respuesta es mucho más sencilla de la que tú te imaginas. Lo hacían cavando estanques, lo hacían cavando pozos. De esa manera transformaban el valle en lugar de manantiales. Por eso el salmista dice, lo transforman en lugar de manantiales cuando la lluvia llena los estanques. Y eso es lo que yo me imagino. Es probable que a través de las generaciones los peregrinos cavaron estanques, cavaron pozos cerca de la ruta para llegar a Jerusalén. Y esos estanques, ¿verdad?, los hacían para recolectar y almacenar el agua de lluvias. Pero piensa por un momento, ¿sí?, cómo cada generación de peregrinos tenía que caminar por la ruta, pero tenían que también hacer una pausa y cavar un estanque, cavar un pozo, sabiendo que tal vez ese trabajo que estaban haciendo en ese momento no los iba a beneficiar directamente a ellos. Ese estanque se iba a llenar de agua en la siguiente temporada de lluvia. Entonces ellos hacían el trabajo, ellos cavaban el pozo y Dios lo iba a llenar de agua, un agua que iba a bendecir a peregrinos que vinieran después de ellos. Peregrinos que iban a regresar el año siguiente e iban a encontrar este valle de lágrimas transformado en un lugar de manantiales. Y creo que podemos sacar esta aplicación nosotros. Cavar estanques es hacer en medio de la sequía, en medio de la adversidad, aquello que Dios quiere y puede bendecir. Otra vez, cavar estanques es hacer en medio de la sequía o adversidad aquello que Dios quiere y puede bendecir. Porque ahorita yo decía, oye, transforma tu experiencia de dolor, tu experiencia de sufrimiento, tu experiencia de prueba, transfórmala en una oportunidad para crecer, para avanzar, para que la paz de Dios llegue a tu vida. Y yo sé que cuando escuchas eso, suena como, Roberto, es que eso es imposible. ¿Por qué me estás pidiendo que haga algo bueno de esta mala experiencia que estoy teniendo si realmente estoy sufriendo? Pero tenemos que tener esta visión, esta imagen, creo que nos ayuda. Y es que cavar pozos en medio de la sequía, en medio de la adversidad, es hacer aquello que Dios quiere y puede bendecir. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú y yo estemos pasando por dificultades, no estamos pidiéndote que niegues que estás pasando por un momento difícil. No estamos pidiéndote ni siquiera que minimices el dolor que estás enfrentando, la dificultad que estás enfrentando. Pero ¿qué puedes hacer? Tal vez puedes amar con más ganas en medio de la dificultad. Tal vez puedes perdonar. Tal vez puedes pedir perdón. Tal vez puedes orar.
tal vez puedes dar, tal vez puedes ayudar, puedes leer la palabra de Dios, puedes descansar, puedes meditar. Todas estas cosas que tú y yo hacemos en medio de la dificultad son las cosas que Dios puede bendecir. Dios llena con su lluvia los estanques que nosotros cavamos. ¿Y cuándo cavamos los estanques? Así como estos peregrinos, en medio de la sequía, en medio de la dificultad. Tal vez sin reconocer que en el momento que estamos cavando esos pozos, nos va a beneficiar a nosotros, nos va a bendecir a nosotros. Pero lo haces, pero oras, pero amas, pero perdonas, pides perdón, ayudas, eres generoso en medio de tu dificultad. Y luego Dios va a ver esos estanques, va a ver esos pozos que tú has cavado y Él los va a llenar con su lluvia. Así como los peregrinos al camino a Jerusalén no solo cavaban estanques para su beneficio, sino para aquellos que vendrían después de ellos. Los estanques que nosotros cavamos hoy en medio de la dificultad, en medio del problema, los estanques que tú cavas en medio de tu dificultad, no solo serán para tu beneficio, sino para los que vienen después de ti, para tus hijos, para tus nietos, para generaciones que vienen después de ti. ¿Sabes que hay cosas que tú y yo hicimos o hemos hecho en medio de nuestras dificultades que nuestros hijos vieron? Nuestros hijos nos observaron cómo actuamos, lo que dijimos en medio de las dificultades. Y tal vez tú en su momento pensaste, no es tan importante, no va a tener ningún efecto en la vida de nuestros hijos, pero tal vez al final es lo que mantiene a nuestros hijos o lo que ayuda en parte a que nuestros hijos también ellos mismos se mantengan en el camino de peregrinación. Cuando te dieron a ti cavar pozos en medio de la dificultad, cuando te dieron a ti cavar estanques en medio del sufrimiento, cuando alguien te ofendió, cuando alguien te traicionó y tus hijos te estaban viendo, pero tú en lugar de hacer lo mismo perdonaste, tus hijos lo vieron. Y eso tiene un impacto sobre ellos en la forma en que ellos ven la vida, en la forma en que ellos ven a Dios. Cuando pasaste por necesidad, cuando pasaste por escasez, pero en esas circunstancias oraste, en esas circunstancias trataste de ser generoso. Aún en tu escasez, aún en tu dificultad, intentaste hacer las cosas bien. Tus hijos lo vieron, tus hijos te observaron y aprendieron algo se fundó en su vida, en su carácter. ¿Por qué? Porque estabas cavando pozos en medio de la sequía, para que Dios los llenara con su lluvia, para la bendición de las generaciones que vienen después de nosotros. Sigue diciendo el salmista: mientras más avanzan, cobran más fuerzas, verán a Dios en Sión. A medida que nosotros avanzamos en nuestro caminar con Dios, en nuestro amor a Dios, en nuestra confianza en Dios, en nuestra esperanza de que al final veremos a Dios cara a cara, vamos cobrando más fuerzas. De hecho, hay varios pasajes en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que hablan de la vida del justo, de la vida del creyente, y la describen como una vida que va creciendo. Es como la luz de la aurora que sale, ¿verdad? Y es una luz que apenas notamos ahí en el horizonte. Pero a medida que avanza el día, esa luz se va haciendo más grande, más fuerte. Bueno, de esa manera se describe la vida del justo, la vida de aquel que ha puesto su fe en Jesús. Vamos a ir avanzando, vamos a ir fortaleciéndonos, ¿sí? A medida que avanzamos por el camino, vamos recobrando fuerzas, vamos fortaleciendo. Si puedes imaginarte a los caminantes rumbo a Jerusalén, que habían salido de sus pueblos, de sus aldeas, kilómetros, cientos de kilómetros lejos de Jerusalén, y mientras avanzaban,
y pasaban por desiertos difíciles, por valles difíciles, por dificultades. Pero a medida que avanzaban se iban fortaleciendo. Jerusalén estaba cada vez más cerca. El templo de Dios estaba cada vez más cerca. Era lo que los mantenía, ¿verdad?, enfocados en su caminar. Lo mismo es para nosotros. Entre más avanzamos, más nos fortalecemos. A veces hay esta teoría, ¿verdad? Y es como los mejores momentos de un cristiano fue cuando conoció a Cristo, porque fue su primer amor, ¿verdad? Y entendemos lo que la Biblia trata de decirnos cuando habla del primer amor. Pero a veces hemos levantado esta idea de que nuestros mejores momentos como cristianos fueron cuando conocimos a Cristo, porque fue nuestro primer amor, que ya no lo tenemos. Cuando la Biblia dice, no, a medida que avanzas, a medida que creces, a medida que caminas para llegar a Dios, te fortaleces más. Tu amor por Dios se fortalece más, tu confianza en Dios se fortalece más. Esa debe ser nuestra expectativa en nuestra relación con Dios. En la última cena, Jesús le promete a sus discípulos que al final de todo estarán con Dios, que se va a cumplir la meta y el propósito de la peregrinación. Jesús les dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Están en la mesa, están comiendo la Santa Cena y Jesús le dice, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, dijo Jesús, vosotros también estéis. Esa es la meta de nuestro caminar. Estar cara a cara con Dios, estar donde Jesús está. Esa es nuestra esperanza de cada uno de nosotros.